Apreciados amigos, aquí estamos una vez más para el repaso de nuestra lección. ¿Cómo están todos ustedes? Esperamos que estén bien por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos ya en la lección 2. Este nuevo trimestre nos está mostrando cómo estudiar aprovechando los mensajes simbólicos, las imágenes, las alusiones que se hacen para entender la profecía bíblica. En la lección 2, ya estamos en la lección 2, y en esta lección nos muestra desde el principio, ¿no? Cómo el Génesis ya tiene la base para entender lenguajes proféticos posteriores. La Biblia tiene un proceso progresivo de revelación. De esta manera, nosotros podemos ir entendiendo poco a poco el mensaje que Dios quiere mostrarnos, porque aquí dentro de todo está el plan de salvación. Y el Señor nos muestra, por ejemplo, la serpiente que engañó a Eva. En el Apocalipsis se le muestra, se le presenta como la serpiente antigua, ¿no? Mostrando en esa línea de la historia de la salvación, del conflicto cósmico, cómo Satanás está inmiscuido dentro de la trama de la historia de este mundo. También encontramos allí la figura del corderito. Entonces, el cordero que en un principio, ¿no?, fue presentado como el eslabón para entender a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que es el símbolo perfecto. Y estos símbolos tienen un propósito fundamental en el entendimiento de las profecías. Y justamente esto es lo que vamos a estudiar en esta lección. Preparémonos, que el Señor nos acompañe. Queridos amigos, queremos agradecerles por su apoyo constante y permanente. Gracias por acompañarnos cada semana en el repaso de nuestra lección. Y queremos animarles para que se suscriban. Hemos visto que hay una gran cantidad de amigos y hermanos que nos acompañan semana a semana, pero todavía no se han suscrito. Así que denos ese apoyo. Y también puedan ponerle un like allí. Queremos también agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien él comparte con nosotros el versículo cantado a su estilo. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Ezequiel y regresamos. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, mis hermanos y amigos, vamos entonces al desarrollo de la lección. Vamos al repaso de la lección. Génesis como fundamento es el título de la lección de esta semana y el texto bíblico se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 29. Un versículo muy conocido para nosotros que dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis queridos amigos, conocer la palabra de Dios es importante. Pero cuando estudiamos nosotros profecías, cuando estudiamos el Apocalipsis, tenemos que ir al principio. Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento tiene como fundamento el Antiguo Testamento.
El Génesis es el principio de todas aquellas cosas que nosotros vemos en la Biblia. De allí surgen los fundamentos. Por eso algunos mencionan que en el Génesis es la ley de la primera mención, o es donde sale un principio o un patrón, ¿no? De donde allí podemos nosotros tomar y ponerlo hacia el futuro, ¿no? La progresión con que Dios va mostrando su revelación. A eso le conocen como revelación progresiva. Dios va mostrando la revelación, así como cuando el día va aclarando hasta que el día es perfecto, así también la revelación de Dios es progresiva, va en aumento. Así como el conocimiento que nosotros recibimos de la palabra de Dios nos enseña lo básico y poco a poco vamos comprendiendo cosas un poco más complejas. Así también la palabra de Dios nos presenta que el Génesis es el fundamento, es donde está la base, es donde se inician todas las cosas. Allí está el principio del sábado y del matrimonio, que fueron las dos únicas instituciones que el Señor puso en este mundo antes de que se introduzca el pecado. Por eso estas dos instituciones son muy atacadas por Satanás. Satanás odia el matrimonio, Satanás odia el sábado. Luego, lo que busca Satanás es engañar a Eva. Em, Cuando trata de engañar a Eva, lo hace con la finalidad de mostrar el poder que él quiere tener, ¿no? Recordemos que Satanás se rebeló contra Dios. Lo que hay en el corazón de Satanás son dos de los elementos que trata de imponerlos en los seres humanos, que son el orgullo y el egoísmo. El orgullo porque él quiso estar por encima de Dios. Y el egoísmo porque él quiere tener todas las cosas para sí. Quiere que todos le rindan honor y gloria y honra y culto, que lo adoren. Y esto no es posible porque Lucifer, Satanás, es un ser creado. A diferencia de Dios, que Dios presenta a través de todos los medios posibles el amor. Dios es amor. Dios muestra el amor de una manera amplia, ¿no? Ahora, nosotros tenemos por nacimiento, ¿no? El amor filio, que es el amor filial, y el amor eros, que es el amor sentimental, emocional hasta el punto, ¿no? De enamorarse de alguien y viene luego el matrimonio. Todo esto está involucrado dentro del amor eros. Pero no está en nosotros el amar a nuestros enemigos. Para eso nosotros tenemos que pedir a Dios el amor ágape, ese amor que es característica del carácter mismo de Dios. Con ese amor ágape nosotros podemos revertir la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros y poder amar a un enemigo, alguien que nos hizo mal, alguien que mató a un ser querido, alguien que está haciéndonos siempre guerra y pelea. Solamente Dios puede hacer esa transformación, ese cambio en nuestro corazón. Y es lo que vino a enseñarnos Jesús. Jesús, amen a vuestros enemigos. Si alguien te da un golpe, dile que te dé en el otro lado. O sea, dando a entender que nosotros no debemos ser vengativos, no debemos reaccionar con la misma forma, con la misma moneda. El Señor quiere que nosotros estemos siempre dispuestos a ser como Él. ¿Y cuál es una de las características de Dios? De ese amor de Dios. El amor de Dios, mis hermanos y amigos, es un amor que está dispuesto a dar, que está dispuesto a compartir, a entregarse, ¿no? Por esta razón, Dios, para solucionar el problema del pecado, dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que aprender a amar como Dios. Y cuando nosotros aprendamos a amar como Dios, entonces estaremos comprendiendo realmente el amor de Dios. El amor de Dios es un amor que está representado en su carácter. Ese carácter que Satanás ha venido a desfigurar, a desprestigiar. Y que el Señor va un día a mostrarnos que realmente su carácter es un carácter de amor. Jesucristo vino a mostrarnos al Padre, que es un Padre de amor y misericordia. También tenemos que tener presente que el enfoque egocéntrico de Satanás es el tema central de sus actitudes y de todo lo que él hace.
y de todos aquellos que le siguen, pues por consiguiente. Nosotros estamos en un camino diferente. Hemos aceptado a un Padre diferente y estamos preparándonos para una vida eterna completamente diferente a la que este mundo nos ha mostrado. Él nos amó hasta el punto de dar a su Hijo Jesucristo. Dios nos amó hasta el punto de entregarse para que nosotros pudiésemos ser rescatados del pecado. ¿Cómo ilustra esto? ¿Cómo el Señor nos presenta? ¿No? Nosotros podemos ver ya en el Génesis, ¿no?, que dice que Adán y Eva trataron de tapar su vergüenza con hojas de higuera. Y el Señor les proveyó las túnicas de pieles, ¿no? De manera implícita nos muestra que hubo un sacrificio para que pudiese obtenerse las pieles, para que pudiesen vestirse. Claro que allí se muestra la falta de, criterio, ¿no?, de Adán y Eva de vestirse con hojas que se secan, se marchitan y se caen. Y vemos la dadivosidad de Dios y los recursos que el Señor tiene para mostrarles que lo que Él provee es lo mejor. Así que esa vestida de las túnicas que Dios le da representa la justicia de Cristo. Y esas vestimentas hechas con hojas de higuera representan la justicia humana, las obras humanas que no sirven para nada. Así que pasando el tiempo vemos a un Adán y a una Eva que están ahora batallando contra los resultados del pecado, por esa desobediencia. Ahora se echan la culpa, se esconden de Dios. Y para colmo, ellos ven a su hijo Caín matar a su hijo Abel, ¿no? Ven la muerte de una manera bastante dolorosa, porque no es natural que un padre vea morir a su hijo, ¿no? Lo normal es que un hijo vea morir a su padre lleno de años, que ya vivió su vida, pero ver a un hijo joven en la plenitud de su juventud morir es muy doloroso, y esto debe haber eh, llenado de dolor y angustia sus corazones. Pero el Señor quería darles tranquilidad y les mostró que hay salida a través de la simiente de la mujer, que un día vendría en busca de aquellos que le acepten como su Señor y Salvador. En la experiencia de Abraham encontramos un ejemplo muy, muy notable, ¿no? Porque Abraham tenía un hijo que le había nacido en la vejez y lo quería mucho. Y un día escucha la voz de Dios que le dice a Abraham: ve y sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Él podría haber dudado, podría haberse negado, ¿no? Tú no eres Dios, Dios ha dicho no matarás, ¿no? ¿Cómo vas a pedirme esto por aquí? Pero él conocía a Dios. Él estaba en una comunicación constante con Dios. Él reconoció la voz de Dios. Todo lo que le indicó es porque Dios estaba allí con él. Y entonces él tomó esa decisión de obedecer a Dios y se fue con su hijo y con los siervos que le acompañaban a hacer aquel sacrificio que Dios le había pedido. Al llegar cerca del monte donde iban a sacrificar a Isaac, le dijo a sus siervos: ustedes quédense aquí, nosotros vamos a ir para allá. Le dio a Isaac la leña y él llevaba el fuego y el cuchillo. Imagínense, ¿no? Lleva la leña, no te vayas a hacer daño con el fuego y el cuchillo. Con ese fuego y con ese cuchillo que más adelante lo iba a sacrificar. Pero es que el padre no quería hacerlo, pero estaba yendo porque estaba obedeciendo a Dios. Al llegar a ese lugar, en el camino, Isaac le pregunta: padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿y el cordero? ¿Qué habrá habido en el momento en el corazón de Abraham? Decirle: tú eres aquel cordero, tú eres el sacrificio. Yo pienso que con el dolor de su corazón él debe haber orado y Dios le puso en su mente responder con sabiduría: no te preocupes, Dios se proveerá de ofrenda para el sacrificio. Pero esa pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero?, es una pregunta muy importante que a través de todo el Antiguo Testamento Dios ha ido contestando. Dios ha ido mostrando quién es ese cordero,
las funciones que va realizando y el clímax cuando se cumplirá el sacrificio de aquel cordero. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, ese cordero representaba a Cristo. Era un símbolo que llegó a su cumplimiento cuando Juan el Bautista dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Era un símbolo que más adelante se refleja en Apocalipsis capítulo 4 y 5, el Cordero inmolado delante del trono de Dios. Así que Abraham estaba cumpliendo con un mandato de Dios para dejarnos a nosotros una muestra de ese amor de Dios. Ese Abraham, frente al sacrificio. Imagínense, Isaac también era muy obediente, porque un hombre avanzado de edad no va a batallar ni va a luchar contra un muchacho. Le dijo: "Mira, aquí está el altar, Dios me pidió que te sacrifique a ti". También este muchacho debe haber sido obediente, que le ha dicho a su padre: "Padre, aquí estoy, haz lo que Dios te ha dicho". Y cuando levantó su mano para sacrificar al hijo, un ángel le dijo: "No lo hagas, Dios ha visto que tú eres obediente". No es necesario sacrificar a Isaac. No era necesario. La muerte de Isaac no cumpliría ningún propósito. Solamente estaba mostrando, y que quede en las páginas de la Biblia, cómo el amor de un padre era capaz de sacrificar a su hijo, para mostrarnos cómo el amor del Padre también era capaz de enviar a Jesucristo y morir en una cruz. Y esa sangre derramada por Jesús sí tenía propósito, sí tenía un objetivo, sí tenía una misión salvífica. Y esa es la que nos alcanza a todos nosotros. Ahora, no podían irse sin hacerse el sacrificio. Dios había provisto. Detrás, en una zarza, estaba allí aquel cordero, aquel sacrificio que ellos necesitaban. Y lo hicieron. Y juntos regresaron felices, porque Dios proveyó, Dios liberó y Dios salvó. Cuando Dios actúa, actúa poderosamente. Cuando uno pone su fe en Dios, Dios hace que las cosas salgan bien, porque la bendición de Dios está en medio, está presente. No desconfiemos de Dios. No pongamos a Dios en tela de juicio. No dudemos de su palabra, mis queridos hermanos. A veces nos pasa porque somos humanos, pero aprendamos a confiar y depender en la palabra de Dios, en sus promesas. Y Dios tiene maravillosas bendiciones para aquellos que son fieles, para aquellos que no les importa perder algo con tal de ganar la salvación. Las cosas materiales son pasajeras, son temporales. Hoy día las tendremos, mañana no, pero las cosas que Dios ofrece son eternas, son para vida eterna. Pues como Eva desobedeció a Dios, Dios le había dicho: "No comas, no toques ni comas de ese fruto, porque el día que comas, ciertamente morirás". Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia, ni Dios cambia. Si Dios le dijo: "Vas a morir", iba a morir. Y así fue, porque ellos habían sido creados con inmortalidad condicional, condicional a su obediencia. Una vez que desobedecieron, entonces se activó la muerte. La muerte iba a llevarlos a envejecimiento y la muerte. Iban a morir. Si ellos no pecaban, entonces no se activaba eso y ellos iban a vivir para siempre. Ahí estaba en el jardín el árbol de la vida. Ahora ya no tuvieron acceso al árbol de la vida y se activó el símbolo de la muerte en sus seres. Todos vamos por el mismo camino, a morir. A no ser que Dios actúe milagrosa y poderosamente, como lo hizo con Elías, ¿verdad? Como lo hizo eh, como el profeta que se lo llevó en un carro de fuego, o si no también a Enoc, que también fue arrebatado por el Señor sin conocer la muerte. Estos casos excepcionales nos muestran que Dios es un Dios poderoso, pero que actúa de manera majestuosa y poderosa. Porque va a llegar un momento cuando Cristo esté viniendo que también habrán algunos que no conocerán la muerte.
algunos que serán arrebatados y transformados para vida eterna sin haber conocido la muerte. Pero como la paga del pecado de la muerte, Adán y Eva desobedecieron y el pecado trae muerte y como consecuencia vienen las maldades como a Caín que mató a Abel, ¿no? Lo llevó a morir alguien que era inocente, ¿no? Una muerte sin sentido. Y hoy en día vemos que esto ocurre en todas partes. Gente matando a otras personas sin razón alguna. Guerras en donde se matan por miles de personas solamente porque a una persona se le ocurre que debe ir a la guerra. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, confiemos en el Señor. Sabemos que la muerte un día nos va a llegar, pero tengamos confianza en que el Señor, así como murió, resucitó, nos ha dejado a nosotros la bendita esperanza de la resurrección. Un día nos levantaremos transformados por el Señor, con gloria y majestad. Estaremos nosotros al lado del Señor, llenos de su gloria, llenos de su poder, viendo de cara a cara. Pero mientras tanto, estamos en un mundo donde Satanás quiere mostrar sus engaños y su poder para arrebatarnos de las manos del poderoso. Miren ustedes, así como se presenta el Cordero a través de las páginas de la Biblia representando a Jesús, también se presenta la contraparte, que es la serpiente, que fue utilizada por Satanás para engañar a Eva. Y en el Apocalipsis nos dice que la serpiente antigua, la que engañó a Eva, es el diablo y Satanás. Entonces, nosotros vemos que a través de toda la historia, Satanás lo que busca es engañar, destruir y matar. Y la palabra de Dios nos dice también en Apocalipsis que Satanás buscará que perseguir, ¿no?, a los hijos de la mujer, a los descendientes de la mujer. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquellos fieles. Satanás no soporta a aquellos que obedecen a Dios, que siguen a Jesús como su Salvador. Por eso debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Debemos aferrarnos de todas las promesas del Señor para que Satanás no nos engañe, para que Satanás no nos arrastre, para que podamos estar atentos y podamos estar firmes en los momentos difíciles. Nuestra naturaleza es una naturaleza carnal, pero cuando nosotros pedimos la unción del Espíritu Santo, nuestra naturaleza espiritual tiene control sobre nuestra naturaleza carnal, porque el Espíritu Santo tiene más poder. No permitamos que el enemigo entre en nuestras vidas y controle nuestro ser. Más bien, abramos la puerta en nuestro corazón para que el Espíritu Santo entre y Él sea quien nos guíe por cualquier lugar que vayamos. No nos olvidemos, en el libro de Santiago también, allí el Señor dice que nosotros debemos pedir dos herramientas indispensables. Dios nos dice en Santiago 1:5, pidamos sabiduría. El que sea falto de sabiduría, pídala a Dios. Y el discernimiento. Mis hermanos, cuando nosotros tengamos la sabiduría de Dios con nosotros, el discernimiento de Dios en nosotros, nos podemos dar cuenta de los engaños de Satanás, de sus ardides, de todo aquello que él trae camuflado. Tal vez no nos demos cuenta de una manera así a primera vista, pero trae a través de música, a través de videos, a través de literatura, a través de personas, a través de clases y enseñanzas, muchas cosas terribles, que si nosotros no las cernimos, van a entrar. Elena White dice que debemos cuidar las avenidas del alma, que son los que alimentan nuestra mente. Tenemos que poner filtro en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestros sentidos. Tenemos que cuidar todo aquello que entra en nuestro ser para que podamos resistir firmes y valientes en los momentos más duros de la batalla espiritual que nos va a tocar. Pidámosle a Dios y Él nos lo va a dar. También debemos recordarles que durante todo el periodo de la historia, Satanás ha buscado que destruir a los hijos de Dios. Le ha quitado la Biblia a muchos. Cuando se traducían las Biblias, Satanás se enfurecía. Y las iglesias y muchas otras religiones
buscaban esas Biblias, las decomisaban y, y amenazándoles con muerte, les quitaban y las quemaban, ¿no? Algunas Biblias antiguas, ¿no? Eh, Quedan 2, 3 copias porque las demás fueron quemadas. Eran considerados pasto peligroso. Solamente estaban autorizados los sacerdotes o los clérigos a leerla e interpretarla. Y el pueblo común no. Entonces, de esa manera hubo una ignorancia, una oscuridad espiritual terrible. Satanás, la serpiente antigua, siempre está buscando que engañar, hacerle creer a las personas que no van a morir y que serán como Dios. Hay muchas religiones hoy en día que también están enseñando cosas equivocadas, que no están en la Biblia, que son tradiciones, que son mandamientos de hombres. Ahora, claro, es cierto que la iglesia, a cualquiera donde uno vaya, no lo va a salvar. Ninguna iglesia salva. El que salve es Jesús. Si estamos en la iglesia porque queremos estar con aquellos que creen y piensan igual que nosotros para apoyarnos, orar unos por otros, pero uno tiene que rendir cuenta delante de Dios de manera personal. Uno va a tener que enfrentarse a Dios de una forma personal. Y allí es donde tenemos que rendir cuentas. Pero mientras tanto, el Señor nos pide que mantengamos nuestra fidelidad, nuestra perseverancia en todo lo que nos vaya a ocurrir. En la China, que está prohibida la lectura de la Biblia, cuando a ellos les llega una porción bíblica, un texto, ellos lo leen y lo memorizan y después eso lo destruyen para que no les encuentren nada. Les pueden quitar la Biblia de las manos, pero no se la pueden quitar de su cabeza, de su mente. Así también igual nosotros deberíamos memorizar. Llegará un momento en que se nos quiten las Biblias de las manos, pero con los versículos memorizados podemos enseñar, podemos recordar, podemos adorar, podemos alabar a Dios. Hermanos, estamos en un tiempo de paz, estamos en un tiempo todavía de tranquilidad, en los cuales el Señor quiere que nosotros nos preparemos y nos vistamos de toda la armadura de Dios. Si ahora no lo hacemos, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si ahora que estamos en un tiempo todavía que se nos permite reunirnos con libertad, tener una Biblia en nuestras manos, va a llegar un momento en que eso no va a ser posible. No recién allí vamos a ir a buscar de que consagrarnos a Dios. Para muchos será tarde. Ahora es el momento. Ahora es cuando nosotros debemos pelear la buena batalla. Hacer de nuestra vida espiritual una vida de entrega, una vida de lucha, una vida de fortalecimiento y ayuno y oración y dependencia de Dios y orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Yo quiero animarles a que ustedes estudien la Biblia, escudriñen más la palabra de Dios, busquen al Señor allí en todo aquello que Él nos ha presentado, nos ha dejado. Recuerden que la palabra de Dios es lo que nos fortalece, lo que nos alimenta y es nuestra arma para defendernos contra Satanás. Es nuestra espada de 2 filos. Que el Señor nos acompañe y nos vemos la próxima semana en el repaso de la lección de Escuela Sabática.